¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer tenerlos de nuevo cuenta con nosotros en un programa más de Hábitat 2030. El día de hoy, como fue la semana pasada, invitamos a nuestro amigo el doctor René Ramos. René, ¿cómo estás otra vez? Muy bien, Ruti. Gracias por aceptar la invitación. Sé que estás con muchas cosas por allá, pero pues aquí estamos y como comentamos en la sesión pasada, eso fue el tema, iniciamos un tema que tiene que ver con la escuela mexicana, este concepto que se acuña en esta administración federal y pues que acá vamos a estar platicando de ello. Y la semana pasada lo que hicimos fue hacer un paneo, por decirlo así, un escaneo de toda la parte pues un poco histórica de este tema, porque era importante ver cuáles son los orígenes de este tema, ¿no? En ese sentido, pues platicamos algunas situaciones y vamos a refrescar un poco como para contextualizar este tema, René, y empezamos a dialogar en base también a un documento que ya está a nivel público en México, que tiene que ver con algunos criterios orientadores de la escuela mexicana. ¿Cómo está, René? De nueva cuenta. Muy bien, Ruti, nuevamente muchas gracias por esta invitación y pues decirte que es un tema muy interesante, ya lo dialogábamos, lo hemos estado platicando, lo hemos estado siguiendo y pues muy atentos como siempre, ya que son los temas donde de alguna manera sale la raíz de la formación de toda la ciudadanía. Claro, de hecho, la semana pasada platicábamos de los modelos educativos que conocíamos, ¿no? El tema es que no siempre se declaró tan oficialmente como ahora y platicábamos estas bambalinas antes del programa de dos modelillos por allá que no hicimos alusión en la semana pasada. Ahora sí que vamos a platicarlo acá en público. Bueno, René. hablábamos que de hecho en la época de la preconquista, pues ya los mayas, los aztecas, toltecas, en fin, toda la nación mexicana de alguna manera ya tenía modelos educativos. Se regían en un tipo de estructura de formar a la gente por clases, pero perdimos algunos, o más bien los omitimos, no es que los hayamos perdido. De alguna manera el modelo españolizante, que es cuando llega realmente el proceso de la conquista a México y donde empieza a ceder una cultura a la otra por una emancipación, en donde de alguna manera los españoles empiezan a dar sus ideas, empiezan a dar su rumbo, su camino y del tipo de sociedad que querían construir. Hay una fusión, pero hay una fusión con conflicto, pero finalmente agarra una recta después. Y el otro gran modelo fue el eclesiástico, donde la iglesia hace su aparición y empieza pues con una gran construcción de un sentido de valores distintos y valores que son perdurables, donde una religión politeísta acaba siendo monoteísta y de alguna forma en ese proceso de inducción y de fusión se va dando el predominio y bueno, pues todavía dura hasta nuestros días, que son quizá los dos que omitimos. Después entramos a la Reforma, después al Porfiriato, después con Vasconcelos al medio rural, después a la parte socialista y terminamos con Jaime Torres Bodet. El plan de 12 años y luego lo más reciente que apenas estaba el año pasado con el enfoque por competencias. Y aclaramos, ese enfoque por competencia no es modelo de competencia. Hay gente que se confunde en esa situación. Ok, entonces René, en ese sentido ya se bosquejó toda la parte histórica, desde la parte precolombina hasta la parte ya más del siglo pasado. Y esos son prácticamente los orígenes y las raíces que nos permitirían ahora entender de alguna manera todo lo que es la educación en México. Yo aludía en el programa pasado, lo voy a repetir de hecho, que siempre pensé que la escuela era como que muy monolítica. No daba paso a la flexibilidad o no daba paso a la experimentación, porque desde mi óptica la escuela debe ser un laboratorio donde se ensayen, se experimenten cosas, para luego del egreso de los jóvenes o de los niños, pues estén preparándose para la vida, ¿no? Esa situación, digamos, monolítica no permitió o encajonó la educación. Y aparte, como dice también la literatura lo menciona, que no siempre existió un modelo netamente mexicano. Si lo vemos por esa óptica, qué bien que se declara ahora la Escuela Nueva Mexicana. El tema será entonces cómo se pretende que esto
aterrice a los planteles, aterrice al aula, y que el modelo como tal, que de alguna u otra forma es un concepto, cómo se interprete y lo más importante, cómo se operacionalice para que lo que dice el discurso, lo que dice el texto, lo que dice el político, se vea realmente traducido en el aula. Y te doy un ejemplo. En un documento que ya discutimos y platicamos, que se emitió el 19 de junio, habla de que la escuela va a ser humanista. Y luego narra por allá algunos criterios orientadores que vamos a referirlos tal cual como lo dice el documento, porque de eso se trata esto, ¿no? Para luego entonces empezar a hacer algunos comentarios en ese aspecto. Pero entonces acá el punto es este. Hay un dictado, hay una declaración en un documento oficial y la pregunta es cómo esto se traduce en que la comunidad magisterial, los padres de familia, los funcionarios lo entiendan así y en consecuencia lo apliquen o lo desarrollen. Creo que ahí está un poco el meollo de por qué las N reformas que han habido declaradas o no, esos cambios de modelo a otro, puede ser que esa haya sido una debilidad, puede ser, no quiero juzgar la historia, finalmente ya es historia y no la vamos a cambiar, pero lo digo porque entonces, si lo vemos con esa perspectiva, debiéramos tener ojos más críticos para lo que ya pasó apenas el año anterior y lo que se pretende que ahora se implemente, ¿no? Entonces ahí son comentarios generales que hago, porque ahí está, creo, la parte importante de cómo esta, no digo nueva reforma, sino esta nueva escuela mexicana se pretende que se implemente. Son muchos focos, sí, lanzamos así variado, como que ¿no? Pero un perdigón de cosas, ¿no? Sí, pero la escuela nueva mexicana, de alguna manera, no está nueva. ¿Sí? Es correcto lo que dices. Entonces, hablábamos la vez pasada que la propia educación, pues va muy de la mano con la palabra reforma. O sea, van embonadas prácticamente una en la otra. ¿A qué me refiero? El concepto reforma quiere decir que quiere decir nuevo, y forma una nueva forma de hacer las cosas. Y las formas nuevas de hacer las cosas las va a tener siempre el sistema político en su política educativa, en la forma de ejercerla. Esta escuela, con estos principios de humanismo, con estos principios de las formas de aprendizaje, con estos principios de diseño curricular que está marcándose ahorita, derivado y nutriéndose de una serie de foros donde hacen participativa la acción social, la acción magisterial, la acción inclusive de un enfoque de gobernanza que se habla de un modelo de un currículum negociado, busca de alguna forma en las partes conscientes ya de la evolución y de la edad de los estudiantes, estar viendo aquello que es de interés y que se puede mover para una mejor formación. Y repito, yo no está nueva porque pues debe de nutrirse de alguna manera de lo que funcionó bien. Y lo que funciona mal, pues de alguna manera también hay que hacerlo a un lado. De hecho, esto que acabas de decir es interesante, yo lo comentaba hace tal vez 2, 3 o 3 semanas, de que así como las teorías del aprendizaje tienen su impronta, tienen su significado, en un salón de clases eventualmente se sintonizan, se hibridizan. Digo, los que son maestros en activo, espero que me den la razón, pero llega un momento en que tú puedes enseñar haciendo al chico muy reflexivo, pero habrá un momento de alguna asignatura donde es necesario que te memorices un dato, ¿no? Pasa en química, pasa en física, pasar en matemáticas con fórmulas que tienes que metértelas en la cabecita, y que produzca la fórmula es otro asunto. El tema es que tienes que saber los componentes de la fórmula, y esa es memorización. Y si lo vemos por allá, esto de memorizar es conductista. El tema es que no te ancles en el conductismo, sino que también hagas reflexionar al joven en cómo aplicas ese conocimiento, y es cuando viene la reflexión, y es una parte cognitivista y es una parte constructivista. Entonces, se fusionan a fin de cuentas, ¿no? De ahí tu comentario de que los modelos dicen ser nuevos, pero en el fondo no lo son tantos. A lo mejor variaciones es correcto, sí van a haber variaciones. Yo creo que sí hay variaciones, porque tiene que tener su toque actual.
si no estaría careciendo de estar formando lo que decíamos debiera a la gente para la vida. No, yo creo que sí lo tiene, habrá que verle ahorita cuando nos metamos hacia las tripas de esta cosa. Sin embargo, de tus comentarios surgen muchas inquietudes y surgen muchas preguntas. Lo primero, bueno, pues no se puede casar ni sentar en una sola corriente, esto es educación. Y la educación debe de retomar lo mejor de todas las teorías y lo mejor de todos los tiempos, porque estás formando al ser humano para estos momentos. Entonces, por lo tanto, la educación va a ser ecléctica, que quiere decir que va a tomar lo mejor de cada uno de esos momentos para que abone, para que de alguna manera haga un mejor constructo de una persona en un sentido de autopoiesis, ¿no? De donde se puede ir formando. Y seguramente eso que dices se da de manera natural, tal vez, ¿no? Porque así como está la idea de que funciona así, seguramente la literatura, los libros de texto, los libros de dinámicas y técnicas grupales lo van aplicando gradualmente, ¿no? Es tan gradual que no se percibe a veces, pero seguramente ocurre, ¿no? René, vamos a tener que ir a un corte porque por ahí nos están diciendo en la producción que tenemos que ir a un corte. Vamos a respetar las normas del programa y adelante con el corte. Adelante. Para atraer más turistas y facilitar su búsqueda de destinos en la entidad, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo lanzará la página web del Caribe Mexicano, donde brindará herramientas de búsquedas avanzadas, además de información, distancia, características y actividades para desarrollar. Contará con una sección para explorar lugares y estará en más de 20 idiomas. Pulso Sur, el canal de la capital. Entonces, continuamos y creo que una pregunta que está flotando en el ambiente es, bueno, entonces, ¿qué origina los modelos? ¿Qué lo propicia? ¿Qué le da sentido? Bueno, el sentido es precisamente la sociedad, precisamente el tipo de desarrollo que se pretende en una administración y precisamente el desarrollo, sobre todo del sentido humano, ¿sí? Que muchas veces lo descuidamos más por el sentido mecanicista o material, o la influencia de otros modelos educativos que vienen de otros lados. Por eso yo creo que una manera muy importante de conocer los modelos es precisamente saber cómo están estructurados, ¿no? Claro. De hecho, ahora que lo comentas, yo recuerdo que en los 70s, por ejemplo, por dar un ejemplo, es donde nacen los CONALEPs, por ejemplo, las telesecundarias, y quizás había en ese momento, por el contexto socioeconómico, una idea de privilegiar la parte técnica, ¿no? Que eventualmente sabemos que también no se puede dejar solamente en lo técnico, sino dónde queda el tema del humanismo, los valores, ¿no? En fin, finalmente, insisto, se van graduando estas cosas y finalmente, como tú bien decías, siempre se buscará sacar lo mejor de las teorías y del modelo que se tiene en mente, ¿no? Claro, y sin embargo, no olvidar que no hay mejor práctica que el principio de una buena teoría, ¿sí? Entonces, esto está dando en esa evolución y se va de alguna forma acentuando y afirmando, pero más en la empiria que en la propia teoría. O sea, la experiencia de los docentes, la experiencia de los directivos y la experiencia misma de la sociedad debe tender a estar sesgando el modelo educativo conforme a las propias necesidades del ciudadano que ocupan con ciertos perfiles. De acuerdo contigo. Cuando hablamos de un sistema nacional educativo, pues nos estamos refiriendo a todos los niveles. Y aquí tenemos que ver el perfil del de preescolar, del de primaria, del de nivel básico, del medio superior, del medio básico y de los niveles superiores. Interesante punto porque lo dices bien. ¿Cómo hacer para que la sociedad haga propio el modelo educativo en base a sus necesidades y no en base a necesidades que no son del contexto en el cual vivimos, ¿no? Y en esa parte, pues, yo pues veo que en este modelo que se quiere implementar, la nueva escuela mexicana, privilegia la parte humanista. Pero tampoco dicen que no se va a atender la parte técnica. Y yo creo que esa mezcla o ese híbrido o esa empatía entre estas dos filosofías de educar, creo que deben dar a la postre pues mejores mexicanos. Claro, finalmente es una cosa con la que se tiene que trabajar de manera conjunta.
sin estar subordinado a la tecnología, que a veces hemos caído en la fuerte dependencia, ya hablábamos la vez pasada de los pequeños instrumentos tecnológicos, pero donde no olvidar que el ser humano debe tener la supremacía en el manejo de las tecnologías. Y la otra, el sentido de desarrollo humano es porque realmente estamos prácticamente de caída en una sociedad que cada vez pierde más valores y que de alguna manera debemos de buscar retomarlos. Y aquí es donde tiene cabida esto que tú preguntabas. ¿Cómo involucramos a la sociedad? Pues la sociedad se va a involucrar en la medida que esté viendo mejores resultados, en la medida que tú le des a conocer el modelo y en la medida que sean partes activas en el mismo modelo. Por eso es que es muy importante pues esta parte que están arrancando. Yo diría que ya tienen un principio de una razón de ser de esta nueva escuela mexicana. Ya están por lo menos detonando los principios. Evidentemente en todo un proceso de desarrollo curricular pues, va a llevar sus pasos. Y están en construcción, o sea, no están diciendo que esté acabado. Claro. Ellos están diciendo que ya retomaron de los foros, que están requiriendo necesidades sociales, que van a contextualizar inclusive las formas de educación en función a las escuelas y sus necesidades del entorno. Claro. Esto hace que por lo menos vaya en un sentido de pertinencia. Lo que es importante no es el discurso, lo que es importante, tú lo decías hace un momento, es la instrumentación y la operación. Que los docentes puedan conceptualizar para que puedan operarlo, para que conciencia la puedan transmitir y lo puedan compartir con los padres de familia, con los estudiantes y sobre todo con el sentido y propósito del desarrollo social que se pretende, ya sea a nivel nacional, a nivel estado o a nivel Fíjate que algo municipal. importante que detecto del documento que habla de los criterios orientadores de esta escuela que se quiere implementar, lo leo literal, pues para que no haya confusiones, y de ahí procedemos a hacer algún comentario, ¿no? Habla, por ejemplo, de un criterio orientador de la educación de la nueva escuela mexicana, de la equidad, la inclusión, la interculturalidad, la educación integral, que me gustaría platicar ese punto en particular, la educación de excelencia, que es otro tema que creo que vale la pena platicar acá, y un principio de justicia social. ¿De todos cuál te gusta? Digo, para que empecemos. Pues la verdad es que todas son principios ontológicos, que es la base del modelo, claro, ¿no? Y ya. Digo, pero es importante que ahora que este modelo está empezando y que acá vertimos algunos elementos, pues la gente que nos escucha y nos ve pudiera tener esa orientación de ver qué rige, qué norma, qué enfoque tiene la educación. Ya sí, que cómo apliques otro asunto, ya lo iremos viendo, ¿no? Y tendremos que ver cómo opera. Si me dieras 30 segundos, yo me iría a una partecita antes que esto. Habíamos hablado de que todo modelo educativo tiene un diagnóstico. ¿Y cuál fue el diagnóstico del último modelo que estuvimos operando el año pasado? De donde salen este planteamiento de la nueva escuela mexicana. Hablábamos de, pese a unas promesas del plan de estudios del 2017, lo que se mantiene una sobrecarga de contenidos, eran muy pesados para que los docentes pudieran cumplir con los programas. No se alcanzaba a formar las capacidades de pensamiento ni de formación integral. En ese sentido también presentó vacíos sustanciales. Ese sería el segundo. El tercero era exhaustivo, dejaba muy escaso espacio para reflexionar, ¿sí? Y eso lo manejan ellos en el diagnóstico. Finalmente, se constriñe el concepto de autonomía en los espacios curriculares y en las escuelas, y todo era plenamente bajo una orden vertical, sin un sentido de reflexión ni de aplicación de regionalismo o contextualización. Y la otra es, utilizaba un lenguaje plagado de tecnicismo, que a veces era muy difícil, inclusive para los docentes, poderlo interpretar y bajar tal cual para poderlo poner en común con los estudiantes. Y finalmente, no toma en cuenta la organización escolar y se instrumentó con mucha prisa, o sea, no hubo un proceso de instrumentación. ¿Qué quiere decir esto? Que se saque el modelo y a operarse. No capacité docentes, no vi si las escuelas tenían las condiciones, los estados. De hecho, fue la debilidad en parte del modelo pasado, que al no socializarse, pues a la gente le cayó como un baño de agua caliente a un gato, ¿no? O sea, les cayó, y ahora a ver cómo lo operacionalizas. Oye, René, y nos afecta a toda la sociedad. Y bueno, aparte, qué bueno que esto genere estos principios. Fíjate que eso que decía, yo podía agregarle que también un diagnóstico que sí creo que es real, y fue del año pasado inclusive,
del enfoque pasado, perdón, en el tema de la parte directiva, se habría detectado una sobrecarga de aspectos administrativos y que el director, de alguna forma, yo creo que si del 100% de su tiempo, un 90% estaba en la parte administrativa y un 10% a lo mejor en la parte pedagógico-didáctica. Entonces yo creo que ahí también sería una cuestión a tomar en cuenta para que esas cargas que son pesadas en la parte administrativa, los que son directores me entienden perfectamente porque es una chamba que no te la acabas, ¿no? Hay detalles con todo mundo, con docentes, con padres de familia, con alumnos, bueno, es un rollo. Pero el tema acá es que si esa carga se diluye, habrá más espacio entonces para trabajar temas pues, académicos. Oye, René, quisiera, porque el tiempo que se nos está yendo, que platicáramos un punto que me parece interesante. Dice, y es un criterio orientador de esta nueva escuela mexicana. Dice, educación de excelencia. Dice, usar el concepto de calidad en educación es insuficiente. El término es voluble. La excelencia, en cambio, es el grado superior de la calidad. Adoptado este criterio, la nueva escuela mexicana se propone alcanzar ese grado. En otras palabras, se aspira a tener una educación de máxima calidad. Fíjate qué interesante. ¿Qué lectura le das tú? No, excelente. O sea, el término cualidad yo no sé qué tanto nos estorbe o qué tanto es bien. Inclusive hay estados que tienen todo un programa que dicen un programa de calidad de educación, cuando a veces no lo ves. Calidad viene de latín y viene de qualitas, que no tiene otra concepción el concepto más que cada cosa es lo que es la esencia. ¿Qué es? Significa qualitas. Entonces, ¿qué es este objeto? Pues este objeto es unos lentes que me sirven para observar y punto. Entonces, no tengo yo que cuestionar si son de calidad, si son buenos o son malos. O sea, fueron hechos para un propósito y deben de servirme para ver. Cuando yo contrato a una persona, a un director para una escuela o un docente, se supone que lo contrato porque tiene la calidad para manejar la antropología, o sea, la pedagogía, la andragogía, depende del nivel donde esté enseñando. Pero lo contrato con calidad, no es para ver si sabe o si me va a echar a perder a los muchachos. Cuando contrato un directivo, lo contrato para que tome las mejores decisiones del rumbo que debe de tomar la institución. No para ver si sabe o para ver si va a andar por tanteos o va a andar atendiendo conflictos. O sea, se supone que va a desempeñar una parte operativa, una parte estratégica, pero sobre todo va a llevar a un proceso de mejora continua a la institución y todo lo que la compone, pero sobre todo a los estudiantes. Entonces, esa es mi opinión de calidad. Por eso creo yo que se eleva a término de excelencia, porque es más allá de que la gente cubra o cumpla con sus funciones. Llega hasta donde la gente debe de cumplir, pero de manera bien hecha. No hay por qué hacerlo mal. Entonces, calidad es que no haces las cosas con calidad. Pues es que no las haces bien. O las haces bien o las haces de manera excelente. Pero no estás contratado para hacerlas a medias, para hacerlas mal. Claro. Bueno, todos sabemos que la educación es muy multifactorial y ese puede ser también el tema de por qué las cosas no son como nosotros queremos, ¿no? Pero bueno, yo aquí algo que quiero resaltar es creo que una debilidad de cada modelo educativo, esté declarado o no, es el tema de la evaluación de las cosas, ¿no? Entonces, si llámese calidad, llámese excelencia, el concepto que querramos, yo solo esperaría entonces que en este modelo que está en implementación, o al menos en socialización, vamos a decir en socialización, ¿cómo se planteará en su momento seguramente el aspecto de la evaluación? Insisto, como se le llame. El tema es que hay un resultado que sea el que esperamos, ¿no? René, el tiempo se nos va, pero sí quisiera yo puntualizar algún aspecto y espero también tu comentario. Ese documento al que estamos haciendo alusión establece que hay unas dimensiones de la formación integral. Digo todas y luego digo tres que me parecen importantes. Está la dimensión cognitiva, física, emocional, cívica, moral y estética. De estas 6 dimensiones, me interesa mucho lo que dice la dimensión emocional, la dimensión moral que tanto falta creo que nos hace, y la parte estética. Estas 3 dimensiones que acabo de decir ahorita, yo no las veía reflejadas en el modelo de enfoque por competencias, al menos declaradas así tácitamente, yo honestamente no las recuerdo. La parte emocional
se trató de operar a través de un programa denominado Constrúyete. Y ahí hubieron detalles que se quisieron implementar. Desde mi punto de vista, eso no llegó a cuajar. En fin, la parte moral. ¿Qué lectura le das a la parte moral? Eso me interesa hoy tu comentario. ¿Por qué te ríes? La risa es porque ya empezó a tener sus primeras repercusiones. Ya hay inclusive algunas reuniones con padres de familia, quizás no porque esté mal, yo creo que la parte moral vuelve a tener, en un principio axiológico, tendrá que derivarse de una estructura de valores. Y de valores tanto en lo social como en lo familiar, pero sobre todo también en lo individual, de cómo se están percibiendo, de cómo se están bajando, cómo se están viviendo, cómo se hacen vida y cómo de alguna manera se perviven y se transmiten en la sociedad. Lo moral inclusive tiene muchos conflictos, aún ahorita entre los grupos de políticos que son los que a veces llevan todo esto. Por un lado vanagloriamos las formas de hacerse y hay veces que hacemos inclusive de la corrupción toda una cultura, tanto que así hemos vivido muchos tiempos, por no decir cómo se manejan las cosas, de cómo entra la gente a las escuelas, cómo se adquieren ciertas plazas, ciertos niveles educativos y todo ello. Y eso llegó a estar en un concepto moral como un sentido normal y no patológico socialmente, dijera Fromm, cuando realmente el sentido real de las cosas debería de ser que esas cuestiones se rechazaran, que hubiera una correcta evaluación como tú lo estabas planteando, pero llegar a evaluaciones no solo de los resultados académicos, sino una evaluación de cómo se está implantando, cómo se está operando el plan de estudios. Va más allá de una implementación que no ha tenido el eco suficiente como concepto en lo que es diseño curricular, porque viene de otro país y se refiere realmente a implemento. Pero sí a la implantación me refiero a que todas esas ideas, toda esa forma de operar, cómo realmente la está percibiendo el docente, cómo está percibiendo en la escuela y cómo en la sociedad. Y el sentido moral, cuando viene a ser realmente de un uso colectivo donde todos están participando y están viendo qué es lo mejor para las personas, pues debe de hacerse, pero también tenemos que tener muy claro que hay que capacitar y formar a nuestros jóvenes estudiantes en toda esa parte del sexo, en toda esta parte de las hormonas, porque hay etapas donde estamos formando a los jóvenes, a los estudiantes, y que son etapas muy conductuales diferentes, porque su edad, su nivel biológico, su ciclo de vida biológico determina también una serie de condicionamientos o de adicionales, por ejemplo, ¿no? Y eso va a generar conductas que a veces la sociedad, algunas las ven muy mal y otras es lo más normal que habría, ¿no? Como dijera Conmenio, el ser humano se debe formar a través de su ciclo biológico y entonces habría que ver la forma más natural para que el estudiante siempre esté motivado. Ahora, fíjate que de este tema de las dimensiones que acabamos de hacer alusión, habría que pensar entonces cómo esto lo va a recepcionar la planta magisterial, cómo lo va a procesar, qué lectura le va a dar y si estaríamos en capacidad de esas dimensiones poderlas desarrollar. Solo por tocar una parte, pensemos en la parte emocional. Muchos profesionistas con grados de doctorado, maestría o licenciatura, nos formamos sin una parte pedagógica porque pensamos ser biólogos, químicos, matemáticos. Y eventualmente pues, dan clases a nivel medio, a nivel básico, a nivel superior. Es decir, no traen el bagaje pedagógico que les permita tener las herramientas o los elementos para atender al chico con una empatía que es necesaria, ¿no? Sé que este tema es para 2 programas, pero bueno, quisiera decirlo porque yo insisto en que la reforma que sea, el modelo que sea, si en esa fórmula de alumnos, docentes, contexto, el docente no está como embalado, como convencido, vamos a tener debilidades en el modelo que queramos implementar. Tenemos que hacer una fusión de la formación, un complemento en la formación. El gran problema de la educación mexicana, sobre todo del básico para arriba, es que tú lo acabas de escribir muy bien, el conflicto está en que tenemos 2 tipos de docentes.
un docente que está formado por carrera en normales y que domina una gran parte de la didáctica, de la pedagogía en sus diferentes niveles. Y otro docente que es un gran profesionista, pero no tiene método didáctico, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos profesionistas muy exitosos, pero que probablemente no saben transmitir, no saben formar, no saben enseñar. O digamos, no que no saben, que batallan para ello, ¿no? Para el tipo de comunicación, para el tipo de método y para el tipo de técnica. Y por otro lado, tenemos docentes muy bien formados en pedagogía, en didáctica, en métodos y técnicas, pero no tienen la idea de vinculación con el sector productivo o profesional. Entonces, un reto de la Secretaría de Educación y de los sistemas educativos, tanto en toda su estructura, es el hecho de cómo fusionamos esas dos partecitas. Y remato con lo que tú comentabas. Seguramente no fuimos formados en muchos de ellos. Quizás esto es lo que hay que poner en la balanza ahorita de la nueva escuela mexicana, porque en los enfoques de las distintas dimensiones que tú enunciaste, que vuelvo a recalcar, la parte cognitiva, la parte física, la parte emocional, la parte cívica, moral y estética, sin lugar a dudas lo que está buscando, creo yo, es una formación integral. Y ahorita mucho de lo que carecemos es el manejo y control de estas emociones. Hoy es muy sencillo que una persona se irrite por la provocación de otra, ¿sí? Y de repente hayamos accidentes, de repente hayamos pleitos, de repente... ¿Por qué? Porque no sabemos controlar nuestras emociones. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante. Para un programa completo y con uno, dos, tres psicólogos. Quiero rematar porque ya el tiempo se nos está terminando, René, nos quedan quizás 1 minuto y medio más o menos. Con algo que comentaba hace 3 programas, sin haber leído el documento, lo cual ahora me da mucho gusto, y lo voy a leer literal. En el tema de los maestros y maestras, dice este documento, el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales. Y eso es lo que decíamos apenas hace unos días, y qué bueno que está declarado y qué bueno que se den pasos posteriores a esta formación que tanto requerimos. René, ya nos dijeron por allá que estamos más que fríos, más que cadáveres, el tiempo se terminó. Te agradezco tu presencia en este espacio. Seguramente habrán otros momentos para seguir platicando de ese tema que no se termina el día de hoy, da para mucho. Y en la medida que los documentos normativos, declarados y oficiales vayan generándose, vamos acá a dar, lectura de ellos en temas de la interpretación, desde nuestra humilde opinión, qué pensamos de ello y qué creemos que debe implementarse en nuestro Estado. ¿Algún comentario más, René? Pues sí, que está trabajándose, es un constructo y ojalá se pueda hacer realmente un constructo social de integración, de inclusión, ¿verdad? Como lo marca el propio modelo, y que ahí está marcando para el 2020, mediados, estar ya con los planes y programas y la gente capacitada para su operación. Y que ahorita está en esta etapa de planeación y elaboración. Entonces esperemos que dé buenos resultados. Ya hablamos de una parte ontológica bien firme con estos principios que no agotamos. Esperemos hablar después del cómo, después de los fines de esto mismo y después de en qué espacios, porque una nueva escuela pues requiere ser una nueva escuela hasta en edificios, en estructuras y no solo en el discurso como fue la reforma anterior. Claro. Y bueno, por allá el tema de inclusión me parece importante porque debe ser que lo has vivido, ¿no? De repente llega a la escuela un chico con alguna debilidad, alguna deficiencia física, mental tal vez, y el modelo educativo de enseñanza no se ve cabida para ellos. Les dan alguna formación en la medida de lo posible, se hacen adecuaciones. Lo que quiero decir es que el modelo no lo prevé. Y como se piensa en los más y no en los menos, hay esa debilidad histórica. Pero bueno, René, creo que ya el tiempo se nos terminó. Agradecemos que nos hayan visto y escuchado en este programa Hábitat 2030 y seguimos en este derrotero del tema educativo. Muchísimas gracias. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.